Perdón. Acá. Porque estoy muy cerquita de la calle y había pasado una moto a fondo, entonces, y me olvidé. Así que perdón. Que te muteaste. Bien. Consulto, si podemos compartir, si está habilitada la función de compartir pantalla o pasar la presentación. Sí, obvio. Sí, genial. Bien. Dice 63 más, Lu. Silvia Bonani. Por favor. Ay, no sé qué toqué, yo soy con la tecnología ahí. Ahí está. Bueno, Perfecto. Yo no me veo, pero lo que sí les voy a pedir, que seguramente las chicas también ahí van a coincidir, es que por favor nos detengan las veces que sean necesarios. La idea de esto no es que nosotras hagamos un monólogo, sino construir junto con ustedes. ¿Sí? No estoy viendo a nadie, así que bueno, se siente un poco extraño. Bueno, este es el nombre, digamos, que elegimos para hacerles esta invitación, ¿no? A charlar sobre cómo nosotras pensamos el acompañamiento en estos primeros tiempos. Y otra vez aclaramos, al igual que el otro día en la Facu, que no es ni el único modo de pensarlo, ni lo acercamos como el ideal, pero sí el que a nosotras nos resulta más ajustado. Ya les vamos a contar por qué. Pero bueno, no es más que un acercamiento. Avanzo. Dale. Bien. Sí, bien. ¿Quiénes somos? Me voy a presentar yo primero porque la primera es la mía. Bueno, yo soy Cintia Bonani, soy psicóloga recibida en la UNR, tengo una especialidad en Rorschach Sistema Comprensivo. Desde ahí lo que realizo son evaluaciones en el área clínica y laboral. También trabajo como docente de educación secundaria, dando las materias psicología o salud y adolescencia, acá en la provincia de Buenos Aires. He trabajado en algunos equipos de orientación educacional en varias instituciones educativas también de acá de la ciudad. También estuve en el Centro de Atención a las Adicciones, en un centro de discapacidad para niños, para menores de edad. Y bueno, tengo lazos con quien trabajo con las chicas en el área clínica, y con Lu tenemos un proyecto que se llama Nébula, que está basado o pensado desde las bases teóricas de la pedagogía Montessori. Bueno, las cuestiones relativas a los temas de infancia siempre me interesaron y cobraron como cierta relevancia en mi devenir como mamá también. Creo que no me olvidé de nada. Bueno, sigo yo. Soy Estefanía Memo, soy licenciada en fonoaudiología, egresada de ahí de la Escuela de Fono de Rosario. Trabajo sobre todo la atención de niños y niñas con desafíos en su comunicación, en su lenguaje. Y bueno, trabajo junto con Cintia y Lu en lo que es lazos, y bueno, acompañando también estas infancias y las diversas familias, tratando de brindar y acompañar recursos para potenciar estas infancias en los desafíos que puedan llegar a presentar. Trabajo también en un equipo de orientación escolar de distrito, de acá del distrito de General Arenales, que es donde vivo, donde, bueno, trabajo en nivel inicial y tenemos extensión a una escuela primaria, así que, bueno, la infancia está ahí bien presente. Bien, ¿y sos mamá? Soy mamá también, sí. Soy mamá de Francisco, que tiene 6 años, y de Bruno, que cumple los 3 en diciembre. Y también, bueno, es repensar todo el tiempo las infancias también en función de ellos. Las infancias y la comunicación, cómo uno dice, cómo uno transmite y las huellas que puede dejar en las formas de transmitir al otro. Bueno, yo soy Lucía, soy psicomotricista, me recibí en el año 2016 en la Universidad KS en Buenos Aires. Desde ese momento
o en ese momento empecé a trabajar para una fundación que tenía un convenio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y trabajé puntualmente en un programa sociocomunitario que se llamaba Centros de Educación, se llama, porque sigue vigente, Centros de Educación Temprana, en donde la propuesta era invitar y recibir a familias que vivieran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, todos los sábados a una ronda o a un taller de juegos y crianzas, en donde un poco se ponía a circular la voz de todas esas familias y se acompañaban estos primeros tiempos. También trabajé muchos años, o de mi carrera, digamos, la mayoría, en un centro de primera infancia que se llamaba Madre del Pueblo, en la 1114, en donde también iban niñitos de desde 45 días hasta 3 años y piquito, y en diferentes espacios terapéuticos o clínicos, algunos con mirada bastante rehabilitatoria, y ahí un poco, nada, discutiendo desde mi lugar, discutiendo desde la práctica, no desde tanto desde el decir, pero tratando de darle lugar a otras posibilidades, que un poco con eso tiene que ver la presentación o el encuentro de hoy. Todo eso y hasta ese momento en Buenos Aires. Trabajé también, ya me olvidaba, en una escuela de educación especial que se llama Instituto Yelén, como psicomotricista, y en un equipo interdisciplinario que se llama ESIAP, también en Capital. La pandemia me hizo viajar de vuelta para mi lugarcito, digamos. Yo soy de un pueblito de la provincia de Buenos Aires que se llama Baigorrita, que está muy cerca de Junín. Y bueno, y de a poquito empecé como a atender redes acá y a instalarme acá. Principalmente realizando intervenciones clínicas o tratamientos psicomotores, digamos. En lazos, donde trabajo con las chicas, y en otros espacios. Y el año pasado, junto con Cintia, como bien dijo, empezamos a construir y a pensar Nébula, ¿sí? Que no es un espacio clínico ni terapéutico, sino más bien recreativo. Ya les vamos a contar un poco más, pero bueno, también tiene que ver con acompañar estos primeros tiempos. Y fui payasa, o tengo formación de payasa, digamos. Bien. Bien. ¿Por qué pensarnos interdisciplinariamente? Nosotros nos vamos a parar desde el paradigma de la complejidad, ¿sí? Como para fundamentar un poco desde dónde nos pensamos. Donde el objeto de estudio no es cerrado, y con esto queremos decir que no lo hacemos desde un solo saber, porque sostenemos que si no caeríamos en un reduccionismo, ¿sí? Por eso trabajamos de manera interdisciplinaria. Eso nos permite ampliar o abrir un campo de problemas desde múltiples atravesamientos. Por eso la práctica la vamos a ir contando las 3 juntas, ¿sí? Sin volver a caer en saberes totalitarios y tomando las teorías como caja de herramientas, ¿sí? Que nos permiten un poco esto que decía Lu, el repensarnos y repensar cada caso en particular. Bien. Hablar de estimulación temprana implica una referencia directa a los bebés, pero para nosotras el bebé no existe. Y ahí dejamos un poquito abierto a ustedes, a ver qué opinan ustedes de por qué nosotras sostenemos que el bebé no existe. Ay, ¿qué pasó? No, yo me corrí para ver las caras. Estoy acá, pero solo porque quiero ver las caras. Ah, está bien. Ay, a mí no me aparecen. Ok, ahí vuelvo. Si alguien quiere, Reggie, te desmuteaste. Si alguien quiere decir algo, háganlo, abran. Da la sensación de que, no sé si será eso, pero como que es una construcción social, tal vez en términos de bebé o de niño, podría ir por ese lado. Pero igualmente no coincido con que el bebé no existe, para mí sí existe. Ok. Veamos, Bien. todavía no escribí. Buenísimo. Bien.
Ahí se ve. ¿Alguien más que quiera hablar? Yo no los veo, no me aparecen pero bueno, Sí, demos escucho. un minutito, porque son varios, ¿viste? Perfecto. Hablen, por favor, que el intercambio es hermoso. Podría ser porque Bien. en estos momentos lo que se trabajaría es con los padres. Bueno, Podría ser. podemos ir por ahí, sí, claro. Exacto. Ahí va tomando como cierta forma ahí, ¿no? A ver, esto es la frase o esto de que nosotras digamos el bebé no existe, es una provocación para ustedes, porque Ujú. queremos invitarlas a charlar, ¿se Reggie entiende? se ríe. Reggie ya nos casó desde el momento uno, me Sí, parece. re. ¿Qué pasó? Que yo no estuve. ¿Qué me Hola, perdí? Hola. Hola. mi nombre es, bueno, Rita, debe aparecer en la... Sí. Hola Rita. Sí, sí. En relación a la frase del bebé no existe, a mí me lleva a pensar en la idea de que tal vez es ese bebé que todavía no está constituido como sujeto y que en Bien. Ay, me encanta. la parte de la terapia se va a ir conformando Bien. con tal. Ay, me Y por encanta. eso primero con la mirada que le va a dar los padres va a constituir a ese bebé como Acá. sujeto. Lu, Sí, Sí. ahí escribieron una respuesta. Yo no puedo tocar para leerla, por eso te aviso, porque por ahí vos podés. sí, ahí veo. Bien, sí. Y Bien. coincido en eso de que, Ah. con lo que dice Agustina, de que tal vez en un primer momento es con los padres y son esos padres que van a ir Perfecto. moldeando Ok, ese ahí va. bebé. Por ahí vamos. Rita, Sí. una pregunta. ¿Estás Dime. estudiando fono o estás estudiando psicología? Fono. Bien, Pero con súper. tiro Bien, para me todos encanta. lados. Bueno, bien. Eso. Bien. Dice, hola, Ahí, tal vez pensarlo desde no existe físicamente, pensarlo desde antes, desde el embarazo. ujú, Bueno, también. sí, claro. Ujú. Bien, bueno. Creo que ahí Rita deslizó, digamos, como Ujú. ahí venían bordeando la cuestión. Súper. Sí, Y sí, un sí. poco es algo de esto lo que queremos plantear. Ujú. Ampliamos. Esto. El bebé no existe sin un otro. ¿Sí? Según Laura Salinas, una psicoanalista, el bebé adquiere su ser en la exterioridad del deseo que habita en la mirada y la palabra de otro ser, para quien él es algo único. Yo propongo volver a leerlo, porque dice muchas cosas, ¿sí? Según Salinas, el bebé adquiere su ser en la exterioridad del deseo que habita en la mirada y la palabra de otro ser, para quien él es algo único. ¿Pasás vos, Lu? Ujú, En otras palabras, el bebé es lo que de él se siente y se dice, cómo se lo nombra, cómo se lo sostiene y se lo toca o aborda corporalmente. Ser bebé es un estado de transición. Bien, sí. Esto es un poco, se va constituyendo en base a un otro y cómo el otro le va dando protagonismo y las bases para que se vaya constituyendo. Y creo que esta parte de ser bebé es un estado de transición, ahí se podría relacionar un poquito con lo que dijo Regi, de una construcción social, o sea, porque no se es bebé toda la vida, entonces, bueno, depende también de cómo el otro lo va abordando. ujú. ¿Sí? Bien, y en principio el bebé no existe, digamos, y esto que hablamos sin un otro, porque para ser y devenir necesita, no hay otra, digamos, en esta, de otro adulto en este caso, o sea, quien sea, que haga todo esto. Bien, el bebé o el recién nacido presenta cierta inmadurez neurobiológica. ¿Por qué? Porque es maduro para recibir estímulos, pero inmaduro para responder a ellos. Y esto se debe a que las vías eferentes todavía están desmielinizadas.
Esto es lo que genera el estado de dependencia con el otro, porque necesita del otro primariamente para poder sobrevivir, ¿sí? Y después para poder constituirse, un poco redondeando lo que Claro. veníamos charlando. ¿Querés pasar, Lu? Sí, avanzó. Este estado de dependencia con el otro, que habitualmente es el otro materno, digamos, y cuando hablamos del otro materno es quien cumple esa función, ¿sí? Nosotros a veces nos pasa bastante que ese otro materno a veces ocupa el rol, no sé, una tía, una abuela o un abuelo, ¿sí? Bien, ese estado de dependencia con el otro inaugura experiencias. Y estas experiencias dejan una huella. Con Lu los otros días conversábamos esto de todas las experiencias, digamos, dejan una huella que se imprime y que entonces inaugura el aparato psíquico. No, digamos, son esas experiencias que fueron significativas, que tuvieron la suficiente intensidad y tenacidad en cuanto al afecto como para poder inscribirse, ¿sí? Y esto es gracias, digamos, al concepto de plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad? Es ese mecanismo por el cual se transfiere la información de una neurona hacia la otra. Este concepto nos ha permitido poder pensar el sistema nervioso ya no como un concepto estático, sino más bien dinámico, en continuo movimiento. Y es lo que después permite el mapeo cerebral de cada uno de nosotros. Y que se construye justamente, ¿no? En relación a las experiencias que ese bebé, o ese recién nacido, me gusta decir más bebé, porque me parece que da cuenta de esta relación con el otro, de lo que cada entorno le aporta a ese bebé, digamos. Por eso hablamos de que si bien a nivel orgánico, digamos, todos tenemos sistema nervioso, en cada uno, este mapeo del que hablaba Sin es diferente y singular, ¿sí? Y el concepto de plasticidad también es un poco el que fundamenta la intervención de los terapeutas, ¿no? Porque si no existiera esa capacidad del sistema nervioso, en este caso, y de la construcción en general, ¿no? La constitución subjetiva, la construcción del cuerpo, en mi caso, la del lenguaje, pero que se basan en este sistema nervioso, digamos, no tendría sentido apostar a una intervención que genere cambios, y sin embargo lo tiene, porque efectivamente hay cambios, o hay posibilidad de cambios. Exacto. Digamos, y todos estamos llenos de experiencias, digamos, ¿sí? Pero hay algunas que son más significativas. El resto son vivencias que tenemos cotidianamente. Bien, situación dialógica primaria. Bueno, yo acá voy a citar a Juana Levin, ¿sí? Que habla de esta situación dialógica primaria también, entre este bebé y este otro materno, como un escenario, dice ella. Acá se monta una escena, donde va a haber roles, funciones y turnos. Por eso aparece el rol hablante y el rol invocante, ¿sí? Uno que habla y el otro que está ahí dispuesto a escuchar. Esta situación es la que va a sentar las bases para la futura constitución del lenguaje y de la imagen corporal. Ahora Lu nos va a mostrar un video donde vamos a ver algo de todo esto. Bien. No sé cuánto se va a escuchar, pero vamos a intentar. Ok. Ahí está. Comienzo a compartir. Ir a la plaza y ahora vamos a hacer los manos, ¿sí? Y después hicimos fuerza con la cabeza y estamos charlando para escuchar el lenguaje, todo y muchas gracias a la un genio me parece. Un aplauso. ¿Otra vez? Muy bueno. ¿Sí? Ir a la plaza y ahora vamos a hacer los manos, ¿sí? Y después hicimos fuerza con la cabeza y estamos charlando para estimular el lenguaje,
Y motricidad gruesa también. Un genio, me parece. Señor Lautaro. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece que se ve en el video ese? Hola, Hola, Bueno, Hola, yo creo que, Ana. bueno, mi nombre es Ana, se debe ver ahí. Yo creo, digamos, resaltar la importancia de hacerlo partícipe de la Ujú, situación y ujú. significar la forma de comunicarse, ya sea a través de un bien, balbuceo, de una mirada, de bien, un Ujú. gesto, de lo que sea. Digamos, bien, poder significar eso desde el otro lado. Sí, los bien, otros días perfecto. cuando fuimos a la charla, Estefi dejaba deslizar algo así como que no importaba el contenido de lo que se le estaba transmitiendo, ¿sí? Perfecto. Pero sí la participación, ¿no? Y ahí lo vemos ahí a Donatito, digamos, modular, ¿no? Porque hasta la intencionalidad comunicativa que él tiene se ve, sostener la mirada, en modular la boca, ¿no? Tratando de como hasta, parecía como hasta para imitar. Sí, sí, sí. Bueno, se ve ahí en ese video, se ve se ven tres cosas claves también. Se ve la comunicación, se ve la lengua y se ve el lenguaje. La comunicación como intercambio, fíjense que la mamá se comunica, le dice una frase a Donato, Donato responde con este balbuceo, la mamá resignifica y da significado a este balbuceo que Donato hace, y es todo el tiempo resignificar y decodificar lo que dice. Por eso digo, no es importante el contenido, porque Donato no entiende que su mamá le dice, ahí estamos hablando para estimular el lenguaje, pero sí la forma y el respeto por la espera de la respuesta y el poder interpretar lo que el otro dice. También, bueno, la lengua donada, el adulto, me distraje porque justo, perdón, abrieron la puerta, están mis dos niños por casa, entonces fue como mirar para... Sí. el adulto dona la lengua y lo dona mediante este intercambio, ¿sí? No dona cualquier lengua, dona su lengua, por eso se dice que va a incorporar la lengua materna que le va a permitir desarrollar su lenguaje. La importancia, o sea, sí es necesario, a ver, las bases neurobiológicas, porque el lenguaje es una función cerebral superior, entonces necesita de estas bases neurobiológicas, pero también necesita de esto otro que estamos hablando, ¿sí? De resignificar, de dar tiempo, de poder vocalizar, cuando uno habla con un bebé, a ver, habla de diferentes formas, como habla con un adulto, ya sea desde la prosodia hasta desde el léxico que utiliza, viste que por ahí uno tiende a hablar en diminutivo, que en este periodo es favorable, digamos, después ya se verá más adelante si es o no, pero bueno, es muy enriquecedor para que se vaya constituyendo, y bueno, después obviamente va a ir madurando, el sistema nervioso madura también, y bueno, con la mielinización luego de la vía auditiva, va a pasar de, este es un balbuceo muy simple a un balbuceo más reduplicativo, donde empieza también a quedarse con los sonidos que son propios de esa lengua, por eso la importancia del otro que genere este intercambio, a quedarse con los sonidos propios de la lengua para ir constituyendo y configurando ya su repertorio fonético, para luego ir ampliando y bueno, ir pasando de un nivel prelingüístico a un nivel lingüístico. No sé si se entendió un poquito la idea. Bueno, el lenguaje también pensarlo como una construcción, o sea, que lo va a hacer en base al modelo que reciba el adulto y que el adulto va a ir respondiendo al repertorio que tiene ese niño y va a ir generando más y más para que se vaya enriqueciendo y construyendo. Porque si no hay respuesta, pensemos en un bebito que hubiera pasado si Donato tenía ese balbuceo y Cintia no respondía. Entonces, pensarlo también desde ese lado, que Cintia le estaba brindando la posibilidad a Donato de construir juntos su lenguaje. Y bueno, como decía ella, se ve un montón de cosas, la mirada, el rostro materno como
como el primer juguete y la importancia que tiene, la atención, que va a dar paso después a una atención más conjunta, un montón de cosas enriquecedoras se veían en ese video. No sé si alguien quiere hablar, si hay alguna duda, por ahí me voy un poco, me hacen bajar si me voy. Yo quería pasar a comentar, bueno, mi nombre es Julia. Hola, Julia. Ay, qué lindo nombre, Julia, aunque me encanta. Yo tengo una hermana que es hipocúsica. Tuvo una nena. Mi vida. ¿Cómo es? Sí. Y ella, mi sobrina tiene recién 2 años. Y como que se comporta diferente al estar presente con mi hermana, que es la mamá, que conmigo. Ajá. Tiene ¿Tu como hermana está diferente- equipada? ¿En qué sentido? O sea, ¿Tiene equipamiento auditivo? sí, pero no tiene lo adecuado para ella. Ajá. Ok. Como que a veces como estar sin nada. Ajá. Y ella se comunica exactamente como decían, con la mirada, con ella. Ella le hace gestos, está aprendiendo de a poco también. Claro. Y bueno, y con la abuela es prácticamente como la mamá. Como mi Claro. hermana tiene cierta dificultad en ciertas cosas, la percibe más a mi mamá que a mi hermana. Okay. Bueno, Pero se nota que ahí hay alguien que está cumpliendo la función materna. Tu hermana también la está cumpliendo, pero su abuela también. Y tu hermana, vos fíjate que a pesar de los desafíos que ella puede tener, realiza un intercambio con su hija, ya sea de forma gestual o con la mirada, pero bueno, lo importante es que mantenga también eso. Y después van a ir por ahí potenciando esos recursos a medida que la peque también vaya creciendo. claro, y ella tiene claro quién es la mamá. Vos le decís, Sí. andá con tu mamá y ella la persigue enseguida, o sea, como que siempre le dejamos claro quién es. Por supuesto, y Y- seguramente tu hermana Y bueno, y siempre... la aloja también desde ahí, digo, ¿no? Como, Claro. Sí, porque sí. además Los recursos que tiene, digamos, ¿no? totalmente, además de la voz y la palabra hablada, los seres humanos contamos con un montón de mediadores comunicacionales, digamos, de los que hacemos uso habitualmente, ¿no? Entonces seguramente tu hermana dispone de estos otros mediadores y los puede donar, esto que traía Steffi, ¿no? A su hija, a su sobrina en este caso. Y eso es lo constitutivo de la comunicación. Exacto. Sí, incluso Y nosotros después- tenemos un montón de casos de mamás que no tienen ninguna dificultad y sin embargo sus hijos tienen trastornos. Ninguna dificultad en el habla, podríamos decir. Exacto. Claro. Sí. ¿Se entiende? Entonces ahí hubo un montón de otros recursos simbólicos que no pudieron ser donados. Claro. Muy bien. Bueno, verás. Bueno, y uno trabaja también un poco orientando y posibilitándole a estas mamás los recursos para que puedan ir construyendo junto a sus hijos también. Sí, fue re interesante lo que planteaste, Julia. Sí, muy. Súper. Y gracias, porque no deja de ser una cuestión personal, digamos, y la estás abriendo para que podamos charlar. Bien, bueno, y hablando de que existen otros mediadores u otros modos de comunicación, desde mi lugar les vengo a traer o a acercar el concepto de diálogo tónico, ¿sí? Que incluso es un intercambio comunicacional, podríamos decir, mucho más previo que el uso de la palabra, ¿sí? Y podríamos pensar también que la aparición de la mirada, si es que nos vamos incluso al periodo gestacional, si se quiere, ¿no? ¿Qué es el diálogo tónico? Bueno, para nosotros los psicomotricistas, el diálogo tónico es ese estado de simbiosis inicial entre el bebé y su mamá o quien cumpla la función, ¿sí? Ese otro significante. ¿Por qué hablamos de diálogo, ¿no? En esta primer simbiosis? Y decimos simbiosis porque subjetivamente, ¿no? Ahí no hay separación todavía entre este bebé y ese otro. Tenemos que ir hacia la posibilidad de separarnos y ahí
la posibilidad de instaurar comunicación, diálogo e intercambio, ¿no? Mediante la palabra, lenguaje, en realidad, pero en estos primeros tiempos esa separación no es tal, ¿sí? Y acá yo puedo hablar desde lo teórico, pero seguramente Tim y Steffi pueden hablar y aportar su experiencia como mamás, e incluso si hay alguna de ustedes, digamos, que es mamá, también, ¿no? Puede remitirse a esos primeros tiempos en donde realmente, más allá de que son dos organismos separados, el estado emocional y afectivo, digamos, hace que esa separación no sea tal. ¿Por qué diálogo? Bueno, porque se nutre o se basa justamente en intercambios tónicos posturales, ¿sí? ¿Por qué hablamos de intercambios? Porque la mamá o quien cumple la función percibe o lee tónicamente, digamos, acá estamos hablando a nivel del tono muscular, que es algo como muy, muy, muy primitivo. El estado tónico del bebé, acá es importante aclarar que el tono manifiesta directamente los estados emocionales y afectivos en todos, ¿sí? En todos nosotros los humanos, y en los bebés es como el primer medio de manifestar qué le pasa que tiene, ¿sí? Entonces, la mamá escucha eso, con su cuerpo lo escucha, lo percibe, ajusta su tonicidad para alojar a ese niño y darle vía, digamos, y hacer, lograr esta fluidez en el intercambio, y seguramente el bebé, si todo va dentro de lo esperable, responde también con nuevos ajustes posturales y tónicos, ¿no? Entonces, así como hablábamos recién de la situación dialógica y esto de fundar los tiempos de espera, de intercambiar, de ajustar y demás, lo mismo podríamos pensar que sucede a nivel del tono, ¿sí? Digamos, y yo agrego algo, y le da sentido a esa Totalmente. situación, digamos, ¿no? Sí. Que puede ser certera o no. Totalmente. Y ahí vendrán después las diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí es importante como que haya significación, que haya un otro que le dé sentido, ¿no? Como incluso, yendo a esta cuestión para llevarlo a algo más concreto, del tono o de la función del tono como vehículo de expresión de los afectos y de las emociones, podemos pensar en la risa y en el llanto, ¿no? Son dos manifestaciones tónicas que en el bebé transmiten placer o displacer, ¿no? Entonces, bienestar, podríamos decir, y un circuito de deseo y de demanda, y de necesidad de satisfecha, ¿no? Y el llanto, displacer, o algo ahí insatisfecho, alguna molestia, hambre, dolor, lo que fuera, ¿no? Y no llora porque es caprichoso, digamos. Totalmente. Como derribar esos mitos y empezar a pensar Voy a contar una en la anécdota. crianza ahora que respetuosa, ¿sí? Cintia dijo no llora porque es caprichoso. Cuando fui madre por primera vez, bueno, mi leche no, tuve problema con la bajada de leche y bueno, Fran no se llenaba, lloraba todo el día. Sabíamos que algo pasaba, pero no nos dábamos cuenta que no llegábamos, o sea, algo les generaba displacer, pero no, viste, yo lo ponía en la teta, tomaba llorando, porque claro, no sacaba. Y bueno, cuando lo hacíamos a UPA, obviamente se calmaba, porque entonces, viste, venían las abuelas y, ay, pero ya es caprichoso de tan chiquitito, tenía días, o sea, estoy hablando un bebé de un día, dos. Y yo decía, no, pero algo tiene. Y bueno, cuando fuimos al primer control, obviamente lo pesan, había bajado de 3 kilos 100 a 2 kilos y medio, una locura lo que había bajado. Y bueno, ahí le dieron su primer mamadera, y bueno, tomó los primeros 30 milímetros como si nada, y así fue, chicas, lo voy a hacer porque fue muy así, o sea, la relajación que él tuvo, muscular, corporal, esto bien tónica, y yo también obviamente me sentí tranquila y aliviada porque él estaba bien, iba a estar bien, y porque ya sabía que era lo que le pasaba, o sea, y no era capricho, nunca es capricho, cuando son tan pequeñitos. Y también, bueno, lo importante de que la mamá también se sienta bien y contenida en esos primeros momentos para poder brindarse al otro que la necesita, ese bebé que la necesita constantemente, ¿sí?
Y es importante esto que dice Steffi yo digo como de poder resignar narcisismo, de poder resignarse a uno mismo para alojar y dar lugar a ese otro que está en plena constitución. ¿Entiendes? Bien. Ese es un poco el movimiento psíquico. Difícil. Sí, muy. Ok. Bueno, hasta ahora venimos hablando, y vamos a continuar charlando, digamos, pero bueno, de el acompañamiento en los primeros tiempos dentro de lo que es el desarrollo esperable o saludable, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que todo este caminito podamos como concebirlo como saludable? Bueno, que este bebé, que en principio es con un otro o no es sin un otro, ¿no? Tiene que pasar del estado de dependencia absoluta del que hablábamos inicialmente a la conquista, ¿sí?, de un estado de autonomía relativa, porque siempre, incluso siendo adultos, nosotros, somos con otros, ¿sí? Entonces, o sea, podríamos pensarlo así más concretamente, de dejar de ser bebé a pasar a ser niño, ¿no? A conquistar el siguiente estadio, podríamos decir, y valerse de otros recursos. ¿Cómo se construye este pasaje, esta transición de la que también hablábamos al principio? En un vaivén, digamos, en una espiral, podríamos pensar, entre las conductas de apego y las conductas exploratorias. Las conductas de apego son aquellas que acercan a este bebé, niño, ahí en ese estado, digamos, a ese otro fundante para este niño, principalmente en los momentos de ansiedad, ¿sí? A ese otro que ojalá se haya mostrado disponible para este bebé, ¿sí? Y las conductas exploratorias comienzan, hablábamos de espiral y de este ida y vuelta, porque para que haya conductas exploratorias tienen que reducirse, entre muchas comillas, las conductas de apego. Pero a su vez es necesario, ¿sí?, que sigan existiendo. ¿Por qué? Porque cuando el niño se separa de ese adulto, brevemente, ¿no?, en estos primeros tiempos, y sale a conquistar el mundo, a explorar, a jugar, a acercarse a otro, ¿no? Si algo de todo eso nuevo que comienza a incorporar lo angustia, ¿sí?, va a volver a ese otro para que lo aloje, lo contenga, lo regule nuevamente. Y es fundamental que ese otro esté ahí para contenerlo, ¿sí? Y que se haya construido, como dice Bowlby, digamos, un patrón de apego seguro y no ambivalente. ¿Por qué? Porque si el patrón de apego es ambivalente, el patrón no es algo que viene dado, digamos, por el aire, sino que justamente es una construcción de este vínculo primario. Si el patrón de apego que se instaló es el ambivalente, habla de que ahí hubo un otro, ¿sí?, que no pudo, por el motivo que sea, y acá no se trata de juzgar, simplemente que no pudo, después veremos, acompañaremos, digamos, a ese otro a poder alojar, dar tiempo, sostener y brindar la seguridad necesaria para ese niño. Entonces, si el niño se angustia explorando y vuelve hacia ese otro, pero el patrón de apego es inseguro, aunque estés con ese otro, no va a lograr calmarte del todo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las conductas exploratorias? Que otorgan experiencia y a partir de la experiencia arman cuerpo, ¿sí? Y desde ahí incorporamos aprendizaje, ¿no? Como que aprendemos con H, el medio que nos rodea. ¿Cómo? A partir de la experiencia corporal. No hay otra, ¿sí? Siendo acompañados por un otro. Sí, cuando Lu habla de aprender con H es de incorporar ese medio del exterior e internalizarlo, ¿sí? Y la conducta de apego, que sea lo suficientemente segura, quiere decir que el mensaje que le transmitimos tiene que ser lo suficientemente coherente, ¿sí? Y no ambivalente. Sí, también, o sea, cuando ellos empiezan con estas conductas exploratorias, cuando empieza también el lenguaje, lo verbal me refiero, a tener más expansión, y esto tiene que ver también con que se genera un espacio de demanda y el bebé ya puede convocar y empieza a llamar al otro, pero justamente porque se genera este espacio, él pasa de un apego a explorar, y entonces, bueno, ese espacio que genera va a posibilitar que lo pueda demandar y va a poder llamar
y convocar a un otro que ya lo convocaba desde antes, pero bueno, se ve posibilitado por eso la importancia también de que se den, ¿sí? Porque si tenemos un bebito, un niño muy apegado, que no genere este espacio para la demanda, no va a tener necesidad de, ¿me explico? Claro, en realidad el que genera, el que habilita el espacio Claro, es el otro, el adulto. claro. Frente a ese espacio y esa separación que habilita el adulto, aparece la posibilidad de que el niño demande, ¿no? Si continuamos, aún aunque tengamos 3 años, en un estado más de simbiosis, si se quiere, como hablábamos hace un rato, entonces ahí no hay circuito de demanda posible. Exacto. Bien. Y acá un poco acercando o poniendo bien en concreto qué recursos o qué herramientas ayudan o acompañan en esta separación, ¿no? Y fíjense, ahora las leemos, pero que todas hablan de comunicación y de diálogo, ¿no? Bajo diferentes modalidades. Primero el diálogo tónico, después la instalación de la mirada, la atención, la sonrisa, podríamos decir ahí la gestualidad, ¿no? Diálogo de la palabra materna y el balbuceo, diálogo con atención conjunta, diálogo de señalamiento, y ahí la posibilidad de pedido del bebé o del niño, y diálogo mediante lenguaje verbal o habla, ¿no? Pero esto, hablar de diálogo implica de un entre dos, pero para que haya un entre dos, es importante haber cerrado ese periodo de simbiosis inicial, porque si hablamos de simbiosis, entonces, aunque haya dos, hablamos de uno, no sé si me explico. ¿Sí? Bien. Chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? No, viene re bien. Ok. ¿Algo con lo que no estén de acuerdo? ¿O que les haga ruido? No, quizás acá con lo anterior es, para hacerlo quizás más sencillo, es darle la confianza al niño de que tiene la libertad, pero de que también estamos, es darle la seguridad, como por ahí yo hago con mi hija, es decir, bueno, dejarlo explorar, pero con supervisión, es decir, bueno, si te caes voy a estar, pero querés caminar por la cornisa, digamos, bueno, intentalo, es darle esas posibilidades. Está bien, digamos, pero por ejemplo, el establecimiento de límites, que esto es algo que nosotros charlamos mucho con los papás, tiene que estar en algún momento, sobre todo más o menos a partir de los 2,5, 3, que ellos empiezan a tener hasta otro nivel de conciencia del mundo que les rodea, ¿se entiende? Y hasta ese establecimiento tiene que ser con un mensaje seguro, digamos, coherente y no ambivalente, y ahí también podemos acompañar. Digamos, esto de dejarlo llorar solo no es una opción saludable para nosotras, desde como nosotras miramos las infancias, digamos, ¿no? Porque lo que le estamos transmitiendo al niño es que entonces en ese momento lo abandonamos. Exacto. Esa es la figura que se juega internamente para el niño, con los recursos que tiene, digamos, pensando en esto, ¿no? En que no es un adulto con una psiquis constituida como tal, si se quiere. Perdón. No, y en este momento, digamos, las palabras también son muy importantes, porque las palabras o acompañan y son saludables o lastiman. Estaba pensando en lo mismo, que quizás fuimos criados con el, no te subas ahí que si te caes te voy. No. Es como, Y no, te si vas te a caes, caer, además, si se lo decís 68 veces, se va a caer. ¿Pero por qué se va a caer? Porque el niño va hacia el lugar en donde está depositada la mirada de ese otro significativo. Entonces, si el adulto está todo el tiempo diciéndole, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, un poco está anticipando eso que va a suceder, ¿no? Y le está diciendo al niño, si te caes, te miro, ¿no? Son todos mensajes implícitos, pero que se establecen, ¿no? Me remito a Salinas al principio, digamos. Para Salinas, para Laura Salinas, el bebé adquiere su ser en la exterioridad del deseo que habita en la mirada y la palabra de otro ser, para quien él es algo único. Ahí está, ubicado. Así es. Y bueno, también esto que decía María Ángeles, creo que fue quien habló, no llegué a ver. Sí, bien. Que es habilitar la exploración, pero acompañando.
acompañando, ¿no? Tal cual. No es libertinaje, porque si no sería abandono, Claro. volvemos a lo mismo, sino te acompaño a explorar y te ofrezco un espacio, ¿no? Que sea acorde a tus posibilidades, porque si yo te dejo explorar, pero tengo a mano de un niño deambulador de 2 años elementos cortantes, peligrosos y demás, entonces, aunque yo le diga al niño, podés explorar y le dé la posibilidad, ¿no? En realidad le estoy ofreciendo un ambiente lleno de riesgos, ¿no? Entonces, desde ahí también está la contradicción. Sí, sería un poco también, bueno, esto de si te caes ahí, viste, te voy a retar. Bueno, te acompaño a trepar y te acompaño, no sé, va trepando la escalera, le voy sosteniendo la mano y vamos hablando y vamos, o sea, la palabra siempre, la anticipación, ¿sí? Y que sepa que el otro está, o sea, no es andá y trepá porque te dejo, tal cual como dice Lu, o sea, te acompaño para evitar que te puedas golpear, sería. Pero también respecto a la palabra, por ahí surge, o quizás algunas fuimos criadas con el... Claro, ¿cómo se lo te dice caes, uno, entendés? claro. Claro. Si te caes, Una no, cosa no es vengas a claro. llorar después. No, si te caes, acá estoy, mamá. Claro, tal cual. Tal cual. Poder Sí. cambiar esas. Una clásica es cuando el nene se parte el marote, ¿no? Como, ay, no pasó nada. No, se hizo tortilla, pobre, ¿no? Entonces, ahí también instalar la posibilidad de acompañar el dolor para que lo pueda regular, construir ahí un ritual o algo que ayude a simbolizar ese dolor, porque si no, tiene doble sufrimiento, digamos. El del dolor real, porque se rompió la rodilla andando en bici, ¿no? O lo que fuera, y además el de la ausencia de ese otro, que se supone que me ayuda a mí a regularme y la verdad que me dice acá no pasó nada, o sea que encima está tapando o negando o invalidando, podríamos decir, eso que yo siento y que es genuino, ¿no? Bien. Buenas, yo soy Hola. Victoria. Hola, Recién Victoria. un Hola. poco en base a lo que hablaban también me surgía esto de que por ahí también desde el lado de de las mamás y papás también está el miedo, ¿no? Como Sí. uno habla desde el miedo y que eso se construye con ese hijo, con esa hija, como está bien, tiene miedo de que se caiga porque está subiendo al tobogán más alto, pero bueno, construyendo, acompañando a ese hijo, a esa hija a subir con, eso también hace, no sé, perder ese miedo o esa inseguridad, y es re importante, porque si no desde el miedo, o sea, se transfiere y tampoco se construye, ¿no? Sí, y además es permanente, digamos, es una construcción entre dos, de manera constante, digamos, no es solamente el bebé, digamos, ahí hay dos, son díadas, decimos nosotros, ¿no? Y hay que acompañar a esas díadas. Digamos, es el tobogán y es el ingreso al maternal también. Claro. ¿Sí? Ahora también, digamos, esa construcción, un poco creo que esto decía Lu también, ¿no? También tiene que tener cierta seguridad, digamos, si yo ya sé que ese tobogán no es lo suficientemente seguro, y voy para otro lado, digamos, ¿no? Tampoco a estar arriesgándolo para que Victoria se... Y poner en palabras, digamos, che, no, este tobogán es peligroso todavía, cuando seas más grande seguramente te puedes subir, pero ahora no, ¿no? Eso también ofrece límites, da seguridad, ¿no? Le dice al niño que lo estamos cuidando, aunque en ese momento el niño no lo pueda comprender porque le gana el deseo inmediato de querer treparse a lo más alto del mundo, ¿no? Exacto, y en vez de retar, digamos, armar los ambientes, preparar los ambientes lo suficientemente seguros como para que ese acompañamiento sea relajado para los dos, porque si no, imagínense, termina siendo como... No, viven tensos. Claro, una instancia de mucha inseguridad. Mis niños les gusta hacer casitas con cajas de cartón, y bueno, hacemos con tijeras, a veces cuchillos, y estoy siempre, pero bueno, entonces después claro, ellos querían agarrar los cuchillos y yo no estaba, y no, explicar que no, que lastiman, y esto que dice Cintia, preparar el ambiente, bueno, reacomodamos y los cuchillos están en un lugar donde no tienen acceso, y saben que si quieren construir una casita tienen que llamar a mamá o a papá, y con los cuchillos vamos armando, pero juntos, cuchillo o tijera, porque es una actividad que ellos disfrutan, a ver, no lo hacemos siempre, pero cuando hay cajas se presta y es muy lindo porque compartimos mucho. Pero bueno, también tener esos recaudos y poder evitar, porque evitas también
la angustia que se puede generar porque, ay, lo tengo a mano y no lo puedo agarrar, o, ¿sí? Y ahí, pensando ya más en el acompañamiento de la familia, y pensando realmente que vivimos en una Argentina muy diversa y en donde la mayoría de nuestra población no vive en condiciones óptimas, lamentablemente, digamos, pero esto es algo que nosotros tenemos que poder pensar a la hora de acompañar la realidad de cada familia, que cuando hablamos de crear un espacio y un ambiente seguro, siempre es dentro de las posibilidades de cada familia, ¿sí? Por ejemplo, seguro y lo más respetuoso posible. Posiblemente nos puedan escuchar decir muy abiertamente que el uso del corralito, ¿no? Vamos a ir a como una cuestión más tranquila, no sea el ideal, porque limita el movimiento, porque condiciona la relación del bebé-niño con el espacio que lo rodea, porque no tiene un suelo firme, un montón de cosas que podríamos decir que no son las ideales. Ahora bien, si esa familia vive en una habitación en donde están todos como pueden, porque sucede y es la realidad de muchos, digamos, ¿no? Y entonces tampoco pueden delimitar el acceso del niño a una hornalla, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que lo más seguro es que pongas el corralito, ¿no? Y eso como profesional lo tenemos que poder ver y decir, no, acá no hay ni en esto, ni en ninguna intervención, nada universal. Siempre es acompañar la singularidad de ese que llega. Siempre. Y el armado de ambientes, creo que me faltó decir esto, digamos, como una construcción de límites también, del establecimiento de límites, ¿sí? Que sirven para la contención, incluso. Bien, nos fuimos por la tangente, pero me parece que fue re interesante. Avanzo. Chicas, ustedes... Perdón con los ejemplos con mis hijos. No, es que creo que estamos con la misma base teórica de la charla pasada, pero justamente se fueron dando como... varias preguntas. Exacto, otras matices. Bien, va. Bueno, entonces, ahora que sabemos que los bebés no existen sin un otro, podemos preguntarnos qué es la estimulación temprana. La estimulación temprana es un dispositivo clínico, ¿sí? Esto es importante. No todos los bebés necesitan hacer estimulación temprana, no es una cuestión preventiva, ¿sí? Es un dispositivo clínico que aloja a bebés y niños pequeños que presentan alguna problemática en el desarrollo. ¿En qué edades aproximadas? Desde recién nacidos a 3 años. ¿Por qué? ¿De 0 a 3? Porque es el periodo fundante de la constitución psíquica, de la construcción corporal y de todos esos cimientos sobre los cuales se va a andamiar la construcción posterior. ¿Sí? Y del establecimiento del yo y de la imagen corporal. Totalmente. A eso me refería cuando decía armado del cuerpo, digamos, más ligado a la cuestión de la imagen. Bien. Hablábamos recién de que es un dispositivo clínico, entonces si es un dispositivo clínico, me trabé, perdón, estamos hablando de que hay alguna problemática en el desarrollo, ¿sí? Con problemática en el desarrollo no nos referimos solamente a discapacidad, esto es importante mencionar, ¿sí? ¿En qué aspectos se pueden dar las problemáticas en el desarrollo? En 2, en los aspectos estructurales, que son justamente los que ponen en riesgo esta constitución yoica, dirá Cintia desde la psicología, o construcción corporal desde psicomotricidad, y Steffi hablará de la posibilidad de construir lenguaje, ¿no? O lengua. Son los que ponen en riesgo esa construcción, sobre la cual se van otra vez a instalar los demás aprendizajes. Y los aspectos instrumentales son aquellos que trastabillan en algo del orden del funcionamiento, podríamos decir, o de la función, ¿sí? Pero que no hacen, o no directamente hacen a que corra riesgo la constitución de ese niñito como sujeto autónomo y diferenciado de ese otro, ¿sí? ¿Se entendió? O más o menos. Se entendió, se entendió. Bien, bien. Una duda. Regi. O sea, más o menos se entendió, pero ¿podrías repetir de vuelta la diferencia entre los dos? Sí. Cuando los aspectos estructurales son aquellos sobre los cuales
o son aquellos que ponen en riesgo, si aparece alguna falla ahí, la constitución de este bebé, podríamos pensar, o de este niño pequeño, como sujeto, ¿no? Entonces, si yo tendría que ejemplificar cuáles son los aspectos estructurales, te diría, o les diríamos, el establecimiento de ese vínculo primario, ¿sí? Y ahí bien ligado de vuelta a ese otro, ¿no? Y la estructuración neurobiológica, ¿sí? Y acá estamos hablando de alguna falla en la estructuración neurobiológica grave. No toda falla en la estructuración neurobiológica implica, ¿sí? La imposibilidad de devenir sujeto autónomo. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos instrumentales? ¿Sí? Son aquellos más ligados a la función del órgano, o a la función del organismo, podríamos decir. Por ejemplo, y me permito ponerlo como ejemplo porque lo depositó acá en la charla, y porque me parece que tiene que ver con lo que charlamos, la hipoacusia, ¿sí? En esta situación, o en el ejemplo que traía Julia antes, ¿sí? Es una problemática de un aspecto instrumental, ¿sí? Pero se vale, en este caso la hermana de ella, de otros recursos, ¿sí? Que le permiten ser y estar en el mundo, digamos, ¿sí? Y ser una persona autónoma, construir una familia, que no es poco, creo que debe ser de las construcciones más complejas por las que podemos atravesar, ¿no? Eso. ¿Se entiende, Reggie? A ver, si por ejemplo, yo tengo, para llevarlo al ejemplo concreto, una dificultad en la visión, que de hecho la tengo, ¿no? Con algún ajuste puedo seguir funcionando en este mundo, ¿sí? Ahora bien, cuando el campo de la mirada no está habitado, no está corporizado y nos encontramos con personas o con niños, podríamos pensar, de miradas que nos traspasan, ¿sí? Como si en ese cuerpito no hubiera alguien ahí demandando y mirando, ahí hablamos de una falla en un aspecto estructurante, ¿se entiende? La visión es instrumental, la imposibilidad de mirar y de comunicarme con ese otro, ¿sí? Es estructurante. Sí, se entendió. Sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Y nos preguntan las veces que sean necesarias. ¿Qué sucede cuando aparece una problemática en el desarrollo? La función materna se fractura y entonces corre riesgo la constitución subjetiva del bebé niño, porque no hay un otro que aloje, que sostenga, que ofrezca mirada, que nombre y done lenguaje. Y acá viene una salvedad. Puede suceder que esta función se fracture porque efectivamente este bebé que llegó no era el bebé esperado porque nació muy prematuro, porque apareció algún desafío, una discapacidad o alguna situación bien ligada al orgánico desde este primer momento, ¿bien? O puede ser que por la historicidad de esta mamá o de este otro primordial, digamos, no esté la posibilidad, más ligada justamente a esa historia, de alojar o de desear a este niño que llega, ¿sí? Entonces, esta función nunca estuvo investida, podríamos decir. ¿Cuál es la función del terapeuta? Y acá, en realidad, la pregunta podría ser ¿cuál no es la función del terapeuta para nosotros? ¿No? Para nosotras no se trata de estimular a un bebé para que logre cualquiera capacidad de su edad cronológica, ¿sí? Sino más bien de un trabajo de reinicio de la función materna. Reinicio entre muchas comillas, ¿no? Pero de acompañar a que ese otro primordial pueda devenir otro primordial para ese bebé. Y de donación y acompañamiento al bebé. Es decir, dar sostén a la función materna, ubicando su mirada, la mirada de la mamá en este caso, en relación a las producciones del bebé, de este bebé que llegó, y no del imaginado o del deseado, ¿sí? Entonces, más que maximizar potencialidades, debemos singularizar bebés.
Y acá también otra cuestión que fue interesante y que salió en la charla anterior, acotadamente, que bajo ningún punto de vista estamos diciendo que cuando aparece una problemática que afecta a la organicidad de manera grave, no sea necesario ni urgente intervenir desde ese lugar, ¿sí? Desde un lugar más rehabilitatorio, si se quiere. Pero lo que sí estamos diciendo, que bajo ningún punto de vista puede ser el único medio o modo de intervención. Es eso y el acompañamiento y sostén a ese otro, más que nunca, ¿sí? Bueno, yo me estaba preocupando por el tema de mi sobrina, porque nunca le había prestado atención, la verdad. Pero no es necesario que vaya algún especialista, porque ella no balbucea todavía, no tiene cierto tipo de habla concreto. ¿Qué edad tiene? Tiene 2 años y medio. Bien. Sí, o sea, Lu. No, iba a hacer una pregunta que me la respondí sola, de que primero iba a ir a la cuestión médica y iba a preguntar si alguna vez hicieron alguna audiometría, pero en realidad no es necesario, porque vos dijiste hoy que ustedes le dicen, anda con mamá, y ella escucha y responde. Ella no tiene ningún problema, sí. Exacto, o sea que ahí, chau, truncada la cuestión médica, ¿no? Pero sí es importante que desde el modo que sea le ofrezcan experiencias en donde la comunicación circule, ¿no? Por supuesto. Creo que, perdón. Sí. Creo que por ahí una consulta con una fono que haga orientación a familia, creo que por ahí sería que no va a trabajar quizás puntualmente con la peque, pero sí va a poder orientar el cómo, ¿sí? Cómo dirigir. Sí, y desde casa, digamos, cuestiones simples, digamos, contar una historia, contar qué hicimos en el día, cantar canciones, leer libros, cuentos. Pero ella le encanta cantar canciones, o sea, o sea, las tararea y de a poco, capaz que nosotros hasta el día al día sabemos qué es lo que hice, pero si uno lo ve desde afuera, prácticamente es como un balbuceo para él, para lo de afuera. Bueno, pero porque la palabra en su círculo íntimo, digamos, tiene otro Circula, lugar. claro, circula y tiene una decodificación y un entendimiento, claro. Muy bien. Y esto también, digo, seguramente ella todavía por su edad y por decisión familiar no vaya a jardín o a ningún espacio más grupal, si se quiere. Pero esos espacios, además de ser espacios educativos, digamos, también hacen circular la comunicación de otro modo. Entonces, seguramente a ella le empiecen a reflexionar. Si en algún momento llega este momento, cuando ingrese al jardín, por ejemplo, le acerquen otros modos de comunicación con sus pares que, si ella tiene las posibilidades, que aparentemente sí, los va a incorporar. Ah, bueno. A ver, Julia, y acá es importante, nosotras estamos charlando sobre lo que vos nos estás transmitiendo. ¿Sí? Claro, exacto. Sí. Ya lo sabemos. Hay que usar un montón de otras cosas, rutina, dinámica familiar, digamos, y la intervención, cuando es temprana, siempre es oportuna. O sea, pensamiento y lenguaje se cruzan a los 2 años. De acuerdo. Entonces, hay una explosión ahí del lenguaje. Si no apareció, entonces es momento de ir a consultar y dejar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. De nada. Bien, proponemos los siguientes pasajes entonces, ya que decíamos que no se trata de estimular, decimos de tratar de dejar de hablar de estimulación temprana, o al menos asumir que cuando nosotras decimos estimulación temprana, en realidad nos estamos refiriendo a un dispositivo de atención temprana, ¿sí? Que avale la intervención oportuna. Exactamente. ¿Sí? Hablábamos de singular bebés, ¿no? Y no estimular para que adquieran las habilidades esperables. Por eso, atención temprana e intervención oportuna. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos esto nosotros? Porque todos los niñitos de esta edad, que están en pleno proceso de desarrollo evolutivo, ¿sí? Siempre es aconsejable apurarse en ese sentido. Por eso la intervención rápida. Nosotros siempre vemos que en un mes, cuando hay intervención, solamente en un mes puede haber un montón de modificaciones. Ahora, si nos dejamos estar, puede ser totalmente iatrogénico también.
¿sí? Y el recurso, les quería preguntar, o sea, ¿cuáles piensan ustedes que son los recursos, más allá de los que dijo Lu hoy, los recursos que uno usa en terapia? O sea, tiene que ser siempre en base al interés del pequeño, y bueno, el interés de un niño siempre es el juego, entonces, bueno, recursos lúdicos, puede ser, y teniendo en cuenta, obviamente, el interés y la etapa en la que está, desde un juego muy sencillo, muy simple, como aparece y desaparece, o el está, no está, a un juego más simbólico y más elaborado, pero siempre tener en cuenta el interés y la motivación. Bien. ¿Cómo intervenimos? Y acá un poco la respuesta es, no sabemos, ¿no? Exacto. Por eso este barajo. Porque realmente, más allá de que vamos a ir acercando cuestiones que ya fuimos deslizando, no es nada nuevo, no hay, volvemos a lo anterior, no hay un modo de intervenir universal para todos los niños que presentan un signo similar o un síntoma similar, una sintomatología similar, ¿sí? Y este que nosotros presentamos tampoco es el único, ¿sí? Por supuesto que no. Ni es la verdad absoluta. No. Simplemente es la Ay, construcción me adelanté un poco, que pudimos realizar juntas, ¿sí? No pasa nada. Pensé que yo... Bueno, acá hay algunos ejemplos. ¿Cómo intervenimos? Prestando voz, juego, miradas, lenguaje, dándose el sentido al despliegue del bebé, el niño, sobre todo si esa mamá ahí está escasa de recursos, ¿no? Que es lo que habitualmente por ahí nos pasa. Y hablo de recursos simbólicos, de recursos del lenguaje, de la mirada, de otorgar un lugar, ofreciendo un espacio-tiempo respetuoso. Siempre hablamos de respetar los tiempos de aprendizaje de los niños, los tiempos constructivos. Creo que en la charla habíamos nombrado el nombre de este libro, Los árboles no crecen tirando de las hojas, se llama. Es una metáfora, digamos, el nombre, pero es re interesante. Él habla de respetar los tiempos constructivos de los niños y del aprendizaje, ofreciéndonos como objetos de identificación, permitiéndole a la madre o a quien cumpla la función reencontrarse paulatinamente con sus propias capacidades de encuentro con su bebé, alojando inquietudes y angustias y armando redes también. Un poco, como en estos primeros tiempos, uno de los objetivos, ¿no? De las intervenciones más importantes, porque eso es lo que va a fundar otras posibilidades, es esto que dice ahí de reencontrarse paulatinamente con sus propias capacidades de encuentro con su bebé. Y acá a mí se me viene, ya no me acuerdo ni quién era, ¿no? Pero me sale Brazelton, pero realmente no sé si efectivamente era él, que era un pediatra que intervenía hace mucho, en la unidad de terapia intensiva y recibía niños muy graves, y que un poco lo que él, desde la medicina incluso, decía es que había que volver a instalar en esa mamá la ilusión de poder proyectar en el bebé cosas que ni siquiera el bebé hace de hecho, digamos, pero que naturalmente podríamos pensar... Ilusión anticipatoria era, Lu. La ilusión anticipatoria, gracias, sí, a eso me refería. Poder instalar nuevamente la ilusión anticipatoria. ¿Qué es? Que cuando un bebé abre la boca, supongamos, la mamá dice, ay, me quiere contar algo, ¿no? Y tal vez esa primera vez que abrió la boca o que hizo ese gesto, simplemente fue una cuestión refleja, ¿no? Pero no importa, ahí la mamá le otorga a este bebé otra posibilidad, inscribe en ese cuerpo otra posibilidad que no sea solo la de tomar la teta, por ejemplo, ¿no? Como una Sí, y está asociado a lo que decíamos anteriormente, darle sentido y significación a eso, a esa respuesta del bebé, ¿sí? Exacto. Entonces, aunque después no sea eso y se termine transformando en otra cosa. Totalmente. Pero lo que él decía era esto, que él observaba vínculos muy deteriorados justamente por la gravedad de los casos que trabajaba, pero que cuando lograba devolverle a la mamá, digamos, esa ilusión, ¿no? Que un poco primero la hacía circular él hasta que la mamá podía investir a ese bebé con esta mirada, algo ahí empezaba a funcionar de otro modo. Bien. Yo tengo una duda. Sí. Hola, Sol. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? También
puede ser que, bueno, en esto cuando hay alguna dificultad, que también se le, digamos, se le enseña a la madre cómo sostener ese bebé, cómo cambiarlo, porque surge muchas veces que no saben cómo hacerlo también. Mira, hace poco fuimos con Lu a una charla de la Asociación de Pediatría Argentina, y nos contaban un poco esto, de que los mayores casos de la mayor cantidad de casos de niños incluso nos hicieron, tomaron una evaluación, ¿te acordás, Lu? Sí. Una pequeña evaluación. El mayor índice de niños con dificultades en las áreas de desarrollo, ellos llaman, porque el indicador es madres analfabetas, y nosotras decimos madres sin recursos. Sí, hay mucho. Madres o familias, digamos, la madre ahí como representación de la familia, sí. Hay mucho para transmitir desde edades tempranas en las escuelas, nos convocaban a eso, ¿sí? Para enseñar y transmitir, digamos, esto de el maternar, la lactancia, los cuidados, hasta la alimentación, ¿sí? Hasta hoy la alimentación, fundamental. Hay cuestiones que sin duda tienen que ver con una cuestión de no conocimiento, de que no recibimos la información ajustada, pero también hay algo que, ¿no? Cuando aparece, hablando de problemáticas en el desarrollo ya instaladas desde el nacimiento o incluso antes, lo que sucede es que ese saber estaba, pero la fractura es tal que pareciera que se pierde, ¿no? Y entonces lo que se juega ahí es mucha angustia a la hora de encontrarse con ese bebé que llegó. Y todo ese saber que estaba y que en algún lado seguramente está, ¿no? Pero que hay que posibilitar de vuelta que lo empiece a traer, pareciera que no, y la madre queda como sin posibilidades de abordar el cuerpo del niño. ¿Por qué? Porque el reflejo que le devuelve ese niño es con alguna dificultad, digamos. Y acá es lo que sucede, digamos, y es esperable que así suceda, pero justamente ahí es esperable porque le sucede a todas las familias que algún niñito llega con alguna problemática, por eso digo. Exacto. Y hay una salvedad re importante que hizo Lu recién, cuando me dijo recién, digamos, a las familias, digamos, a los varones también hay que educarlos y enseñarles, que en la lactancia es muy necesaria la contención y el acompañamiento. Y estos otros que están por fuera de la dinámica familiar, también, digamos, hay que transmitirles que maternar en soledad es muy angustiante. Bueno, ahora vamos a ver las Filminas, que también lo sí. ¿Respondimos un poco, Sol, a tu inquietud? Sí, bien. Sí, muchas gracias. De nada. No, de nada. Bueno, esto, ¿no? ¿Por qué es importante armar redes? Porque no se puede criar en soledad, porque es necesario tiempo para el autocuidado, del adulto en este caso, para desandar mandatos y expectativas. Estamos llenos de mandatos y expectativas, aunque nos creamos unos liberales terribles, mentira. Porque el sistema y la sociedad son violentos, y para generar redes identificatorias, que un poco nos devuelvan que no estamos tan solos en este mundo. Eso es generar redes identificatorias, encontrarse con otros que estén en la misma situación y de repente uno no se sienta un sapo de otra cosa, ¿no? Entonces la angustia un poco se aliviana. Bueno, 3 innegociables para nosotros a la hora de pensar la intervención en atención temprana, ¿sí? La observación como instrumento base, a partir del cual pensar, digamos, después todo el acompañamiento, ¿sí? Y acá nosotros acercamos el método de observación de Esther Vick, que justamente lo que ella propone es un poco derribar con la observación experimental, en donde aparentemente el observador está desimplicado, el ambiente es pulcro, con todas las variables controladas y controlables. Bueno, no. Y nos invita a dejarnos como empapar por la cotidianidad de este niño, ¿no? O por el despliegue de este niño, o de esta vida, hablando bien en los primeros tiempos. También prestando atención y asumiendo que hay cuestiones de la singularidad de cada uno, de cada observador, en este caso de cada profesional, que van a ponerse a jugar en esa escena. Y también dice que uno como observador tiene que poder ofertar presencia, ¿sí? Que un poco tiene que ver con esto, con estar realmente implicado. No estamos ahí espiando por la cerradura,
estamos observando, ¿no? Y entonces la posibilidad de ofertarle a esta díada una mirada plena. Bueno, respeto por los tiempos lógicos de cada díada y familia, esto ya lo dijimos 85 veces, pero es fundamental. Sí, sí. Y trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Signos de alarma en los primeros meses. Nos centramos bien al principio. Fallas en el diálogo tónico, inadaptación a ser sostenidos, rechazo al contacto corporal, escasa demanda, gran irritabilidad y dificultad para calmarse, y ahí podríamos agregar incluso en presencia de ese otro primordial. Contacto ocular pobre, retraso o ausencia de sonrisa social. 3 meses. La sonrisa social es el primer indicador del desarrollo que da cuenta de que el niño empieza a identificarse, y digo identificación, pero todavía estamos muy lejos de la identificación, pero que empieza a reconocer signos de ese otro humano, ¿sí? Que no todo es igual, que hay humanos en este mundo, digamos. Exacto. Retraso o ausencia de la angustia del 8º mes, que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya de repente no todos los humanos son iguales, y hay un otro ahí para mí que es más importante que el resto. Y dificultades en el sueño y en la alimentación. ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Se trata de fallas ligadas a necesidades primarias y por consecuente asociadas a ese vínculo con ese otro primordial. Que es un poco todo lo que venimos charlando desde que arrancamos. Así es. Y acá, la vez pasada, Steffi traía cuenta, y fue sumamente oportuno, que si tuviéramos que armar como un semáforo de signos y síntomas, o de signos de alarma, pondríamos en un color amarillo todos aquellos signos o síntomas que nos llaman la atención y que nos hacen ruido, ¿sí? Y en un rojo, todos aquellos que pasan de largo, ¿no? Como si el niño ya ahí no demandara más nada, porque posiblemente ese niño que ya no demanda de ningún modo y de repente es silencioso y no es ruidoso, digamos, simbólicamente hablando, ¿no? Ya se haya agotado y haya agotado todos sus recursos posibles para demandar y pedir ayuda. Pero frente a la falta de respuestas de esos otros primordiales, lo que sucedió es que se replegó, ¿no? Entonces, si nos encontramos un niño con signos silenciosos, estamos en una instancia de mayor gravedad. Bien. Algunos dispositivos posibles. ¿Qué es un dispositivo? Es una red de relaciones, ovillo, madeja multilineal que permite armar una práctica, que esto es un poco lo que vinimos a contarles a ustedes, lo que hacemos nosotras. Se crea para dar respuestas a una emergencia social, posee aspectos discursivos y no discursivos, visibles y no visibles. Promueve procesos que están en constante desequilibrio. Bien, les vamos a contar el dispositivo clínico terapéutico donde trabajamos las 3, que se llama LASOS. LASOS es un policonsultorio de abordaje interdisciplinario. Las áreas que aparecen en este policonsultorio son psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, nutrición y pediatría. Nosotras 3 trabajamos ahí. La mayor demanda que se presenta en este espacio son niños de 0 a 3 con desafíos en el desarrollo. También se realiza en atención de adolescentes y adultos, ¿sí? Habitualmente, la admisión de pacientes en este dispositivo con desafíos en el desarrollo, la primera consulta se realiza con el pediatra. El pediatra nuestro tiene una especialidad en neurodesarrollo y aplica una prueba nacional de pesquisa que se llama PRUNAP. Es pesquisa en el desarrollo, ¿sí? Bien. Si esta prueba presenta alteraciones o este pacientito no la pasa, entonces ahí él lo que hace es derivar al área terapéutica. Ahí está. En el ingreso al área terapéutica, el dispositivo de admisión del área terapéutica consta de estas etapas. Se hace una entrevista inicial de anamnesis con los papás.
con aplicación de instrumentos estandarizados como pueden ser MChat, QChat o Ask3. En una segunda instancia hay una observación clínica con ese paciente, con el niñito, donde se arma un escenario lúdico y ahí se observan el despliegue de juegos, si hay juego simbólico, atención conjunta, si responde a su nombre o no, digamos, si interactúa, si demanda, si no demanda, si sostiene la mirada. Y luego se arma una devolución y una sugerencia terapéutica. Me van a disculpar. Hola, Donato. Hola, Doni. Ok. ¿Me pasás, Lu? Vení, Igor, ¿vamos a dormir? Bien. Y el dispositivo preventivo, lo vas a tener que decir vos. Perdón. Un problema. Bueno, aclaro, o aporto un cachitín más. Una cosita, Luz, perdón. Sí, dale. No quedarse solamente nunca con lo estandarizado, ¿sí? Tener siempre en cuenta la observación. Los dos métodos se complementan, pero la observación es muy enriquecedora, ¿sí? Porque por ahí es un pequeñito que tiene pocos recursos, pero puede mucho, y bueno, y si nos quedamos solamente con lo estandarizado, estamos limitando lo otro, la posibilidad de ver lo otro, ¿sí? Sí, y acá sumo algo, a partir de lo de Steffi, que me disparaste así, que sucede mucho y más frecuentemente de lo que creemos, que pasa esto, ¿no? Que la observación primaria o una primera observación rapidita, digamos, y una prueba de pesquisa o una cuestión más estandarizada, nos arrojan signos de alarma, lo cual al menos nos invitan a depositar la mirada ahí. Pero cuando empezamos a observar el despliegue del niño y a indagar, ¿no?, en la historicidad familiar, nos encontramos con que lo que falta ahí es que el niño transite por experiencia, ¿no? Y esto ya venía un poco desde antes de la pandemia con el avasallamiento de las tecnologías, pero la realidad es que la pandemia hizo estragos, digamos. Entonces, a veces no se trata de que haya una cuestión, volvemos a lo mismo, neurobiológica, sino con que realmente son niños faltos de experiencias. Entonces, desde ahí hay un montón de recursos por construir todavía. ¿Sí? Bien. Esto en relación a lo que es la intervención clínica y podríamos pensar un dispositivo de estimulación temprana, entre muchas comillas, o atención temprana clínico, ¿sí? Cuando hay una problemática en el desarrollo. Ahora bien, esto es Nebula, que un poco también se lo nombrábamos anteriormente, que es un dispositivo más bien preventivo, recreativo, ¿sí? Y de acompañamiento a las crianzas, ¿sí? Taller lúdico recreativo de acompañamiento respetuoso a las infancias y a las crianzas, en donde las familias encuentran propuestas que invitan a los niños a transitar experiencias que los acercan a conquistar progresivamente su autonomía. El espacio se caracteriza por permitir el ingreso a las familias, porque volvemos a lo mismo, para nosotros en estos primeros tiempos son fundamentales, y siempre, ser un lugar seguro y cuidado, centrado en las necesidades y posibilidades de los niños, y contar con profesionales de grado que observan, escuchan, acompañan y alojan inquietudes, dudas y temores. ¿Cuáles son las áreas sobre las cuales trabajamos a lo largo de todo el año? Cuerpo y movimiento, vida práctica, sensorialidad, comunicación y lenguaje. Bien, antes del check. Bueno, que un poco esto, digamos, Nebula nace el año pasado, cuando de a poquito se empezaban a abrir las posibilidades de pandemia, y un poco pensando en esto, digamos, en qué pasaba con estos niños tan pequeños y estas familias tan pequeñas que se constituyeron en un momento en donde lo único urgente era sobrevivir, ¿no? Entonces, la muerte era un riesgo real y cotidiano, el encuentro con otros estaba prohibido, y en estos primeros tiempos estamos hablando de que es algo constitutivo, entonces a nosotras nos inquietaba y nos angustiaba mucho pensar en el devenir de estos niños y de estas familias, ¿sí? Desde ahí nace Nebula, y permitió todo esto, crear redes, ¿no? Generar redes identificatorias, que las familias se encuentren entre ellas, que no se sientan tan solas, que los niños de a poco pierdan el temor al encuentro con el otro, porque pasaba eso, el otro era peligroso, ¿no? Entonces, bueno, desandar todas estas cuestiones. Y este año continuamos, ya sin pandemia mediante, pero aún así, observando que realmente es un espacio de mucho respeto, de mucho cuidado, y que
le suma a las familias, porque lo que suma es esto, el poder encontrarse con otros que transiten experiencias de un momento similar, algo de lo que ahora se dice mucho como armar la tribu, ¿no? Yo no había dicho que soy asistente Montessori de 0 a 3, por eso se armó, porque está pensado desde las bases, de los conceptos teóricos, que son independencia, autonomía y mente absorbente, ¿sí? Son los conceptos teóricos más básicos de esta pedagogía. Y desde ahí también se arma Nébula y nace también como un dispositivo preventivo en el medio de este contexto tan incierto. Bien. Y ahora sí, les vuelve a tocar a ustedes. Basta. Cri, cri. Yo les quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, que a veces como estudiantes es un poco difícil pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, les quería preguntar qué consejo, qué orientación nos podrían dar a nosotros que somos estudiantes en este momento, como para empezar a interiorizar tal vez o practicar, poner en práctica todo esto que escuchamos y que estamos estudiando. No sé si hay un modo. Perdón, acá me mando desde mi experiencia. Incluso, aunque se maten estudiando, ¿no? Y desde lo teórico tengan mucha seguridad, el momento del encuentro con ese otro que se acerca a consultarnos es lleno de ansiedad. Al menos así lo viví yo, ¿no? Como de muchas preguntas, inseguridades, ¿no? No sé si hay un modo de transitarlo de otro modo, no lo encontré. Es un desafío nuevo, porque Exacto. lo que presenta es único y singular. ¿Se entiende? Creo que Por eso la cuando práctica... pusimos de cómo intervenimos con la cara de Barassi, porque al principio es aprender a conocer, porque cada uno encierra su propia verdad, desde su propia historia, desde su propia constitución, desde su propio armado corporal. ¿Se entiende? Desde ese otro, ¿no? Yo creo que la práctica las va a ir guiando y les va a ir diciendo cómo, ¿no? Es como un poco eso también, es muy una pregunta difícil, porque es como que no hay una respuesta certera. Digamos, porque a todos nos ha pasado lo mismo. Claro, la universidad es como demasiada teoría, pero después hay que salir a la cancha. Digamos, ¿no? Exacto, y uno puede tener va a ir buscando qué sirve, qué no, o sea, con qué te sentís más cómoda. Claro. Y que uno puede tener 1.000.000 de experiencias prácticas resguardados por la facu, ¿no? Podríamos decir. Pero cuando uno pierde como ese sostén porque se terminó, porque se recibieron y entonces ya está, ya no van a la práctica como estudiantes y entonces desde ahí hay como cierta protección que, chau. Realmente las inseguridades aparecen, pero ahí y acá sí me animo a decir que es una herramienta necesaria y que a mí me ayudó mucho y que entiendo que a todos, y tiene que ver con cómo incluso pensamos este encuentro acá con ustedes. Desde ahí volvemos bien al principio, con desde dónde nos paramos, un espacio de supervisión, chicas, y no de supervisión, no porque alguien tenga que controlar, ¿no? Y uno tenga que dar cuenta de qué es lo que está haciendo dentro del consultorio y qué no. Pero para esto, con alguien que a uno le genere confianza, un profe, algún referente conocido, digo, ahí ustedes buscarán con quién se sientan más cómodos realmente, pero que los acompañe a hacerse preguntas, que incluso aloje los temores y las inseguridades de ustedes y que los apuntale desde otro lugar. Eso sí me parece una sugerencia válida, muy válida, necesaria. Sí. Bueno. Hola, ¿cómo están? Hola. Valentina. Yo quería consultarles cómo se interviene en este caso que trajo la compañera Julia, con esa mamá que, bueno, que es hipacúsica y que no, creo que no habla, no tiene el habla, para que su hija sí se pueda, digamos, constituir en sujeto, adquirir el lenguaje, o sea, otra persona tendría que también cumplir la función materna y acompañar, darle sentido, significado a sus producciones, o cómo sería. Lo que pasa es que ahí hay datos que nos faltan, ¿sí? Creo que ya lo hemos dicho.
tenemos que revisar muy bien cuál es la dinámica familiar que está establecida, cuál es el estilo de comunicación que tienen ahí en casa, qué mensajes Tal están cual. dando a esta niñita y de qué manera. Y bueno, y desde ahí nosotros revisamos Y ver el contexto, claro. mucho la dinámica familiar, ¿sí? Sí, a ver, bajo ningún punto de vista volvemos ahí. Que haya ceguera, vayamos a otra dificultad, ¿no? O a otra cuestión orgánica, implica que si yo tengo un hijo y soy ciega, ¿no? Lo llevo bien al plano de lo concreto. No pueda subjetivizar a este hijo que llegó, ¿no? O que mi hijo no devenga sujeto, ¿sí? La dificultad, o en este caso la discapacidad del orden del orgánico, no determina las posibilidades subjetivizantes, digamos. Si esa mamá o ese otro primordial tiene otros recursos, ¿sí? Para poder acercarle y donarle a este bebé, pues entonces eso no corre riesgo, ¿sí? Ahora bien, no existen las unidireccionalidades, a esto voy. Y esto siempre no es solo ni analizar la cuestión de la sordera o de la ceguera, ¿no? Siempre en contexto con lo que está sucediendo intrafamiliarmente, siempre. Claro. Digo, esto para agregar, digamos, y a veces esa intervención nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque es en función de lo que la familia puede ir depositando en el espacio. Entonces, Que a veces lleva tiempo en la medida, claro. agotadas, ¿sí? A veces Claro. nos tomamos un tiempo para poder hacerlas. No siempre son inmediatas, no siempre las familias pueden generar movimientos inmediatos. No. Entonces hay que intervenir una y otra vez. Por eso me remito a esto que decía Lucía, son importantes también los espacios de supervisión. Y a ver, chicas, nada de lo que nosotras digamos, incluso de lo que hagamos en nuestra práctica, y ustedes cuando lo sean también, o sea, cuando intervengan profesionalmente también, nos asegura el éxito de nada. Y tampoco es universal lo que les estamos diciendo, pero tal ustedes cual. encuentran otras teorías con otros modos de intervenir. ¿sí? Y metemos la pata también, digamos, a esto voy, no es que nos apresuramos con algunas intervenciones o no, o por eso también hay la importancia de trabajar con otros y de supervisar, ¿no? Porque el otro seguramente puede observar cuestiones que a mí se me pasaron por alto, vaya a saber por qué, digamos, ¿no? Y me puede aportar otro sentido a eso que o no vi o interpreté de otro modo. ¿Sí? Bien. No, alguien iba a hablar y yo hablé arriba, perdón. ¿Alguien más? Bueno. Si no hay nadie más, entonces les compartimos las últimas dos placas, pero una principalmente. Un niño suelto, librado a su suerte, es el contrario de un niño libre. En tiempos de muchos niños solos, es necesario recordar que la autonomía y la libertad se aprenden de la mano de otro, con la tranquilidad de saberse mirado y protegido. Y ahí volvemos al inicio de esta charla. Tal cual. Ese otro que tiene que estar disponible. Bueno, y muchas gracias. Porque son las 10 menos 20 de la noche y ustedes siguen ahí. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy buena la charla. Bueno, muchas gracias por la Gracias. evaluación. Muchísimas gracias por repetir esta charla que fue re importante para nosotras. Esperamos el año que viene volver a tener algún encuentro de este tipo y seguir dialogando un poco en este sentido. Y nada, para las chicas, estamos organizando un repaso de lingüística para las que estén por rendir, para que ahora cuando lo publiquemos se puedan anotar que, bueno, Steffi lo sabrá que es una materia muy difícil. Así que nada, re importante tener en cuenta eso para que estén atentas. Y nada, cerrando un poco este ciclo de jornadas académicas que hemos estado realizando y que la idea es poder seguir continuando y generar
espacios donde, nada, nos ponemos en contacto con gente que ya está trabajando de esto que estamos estudiando tanto, que está buenísimo, me parece. Así que nada, de nuevo agradecerles a ustedes tres por la predisposición y nada, por todo lo que nos han brindado. No, gracias a ustedes por participar y por volver a sumarse. Para nosotras fue un placer realmente. Perdón, quiero compartir algo. Acá hay alguien de los toldos. ¿En serio? No la mates, Roba, tu hermana, pero me acaba de llegar el mensaje. Hola, Lu. Lucre trabaja conmigo en otro espacio.